tecnología de pavimentos sustentable, realizada por el ingeniero Ricardo Viso Fernández de Petroperú. El ingeniero Ricardo Viso Fernández, ingeniero petroquímico de la Universidad Nacional de Ingeniería, diplomado en Economía de la Refinación, ha hecho estudios en manejo y gestión, ha trabajado en presupuestos en la Universidad del Pacífico, operaciones y producción y logística en la Pontificia Universidad Católica del Perú, las técnicas de negociaciones y ventas en Sacros y Coach y en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente en el Instituto de Petróleo y Gas de la Universidad Nacional de Ingeniería, autor del libro Los asfaltos, características y aplicaciones típicas, amplia experiencia en ingeniería de pavimentos, ponente en congresos nacionales de asfaltos y en el Congreso Iberoamericano de Asfalto, autor de diversos artículos sobre la especialidad, miembro del Tribunal de Ética del Congreso Departamental de Lima y presidente del Comité de Asfalto de la Asociación de Ingenieros de Pavimentos del Perú. Adelante, ingeniero Ricardo Viso, lo invitamos acá al podio. Démosles la bienvenida, o démosle la bienvenida al ingeniero con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas noches con todos. El tema de hoy día es un tema realmente innovador, que mucha de la tecnología de la ingeniería de pavimentos, mucha de la tecnología de ingeniería de pavimentos de avanzada todavía no llega al país o está demorando en llegar. Este tipo de exposiciones en las que siempre tengo la oportunidad de participar tiene por objetivo difundir, dar a conocer más que la tecnología o el detalle mismo de la ingeniería, primero como paso previo el concepto, que es lo que ahora vamos a ver. Por eso que le he puesto el nombre de, es una visión moderna de la aplicación de los asfaltos de pavimentación, porque solamente en el Perú utilizamos la ingeniería de pavimentación convencional y está demorando demasiado la introducción de nuevas tecnologías que en otros países están utilizando muy bien. Para empezar, definitivamente, como el nombre es pavimentos sustentables, tenemos que recordar un poco los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque cuando se construye una carretera, definitivamente va a haber calor de por medio, va a haber consumo de por medio de energía y por lo tanto va a haber emisiones de gas invernadero CO2. Todos sabemos que ese gas invernadero CO2 cada vez se está volviendo un problema para el mundo y como vemos en la fotografía ya se sienten los estragos de ese gas invernadero en el calentamiento global. El menú de exposición es muy simple, 6 puntos claros. El primero, recordar un poco lo que es el protocolo de Kioto, para que como punto de partida podamos entender por qué y hacia dónde va como pavimento sustentable. Como punto 2, conocer qué cosa es un pavimento convencional, que es lo que tiene ahorita el Perú. El punto 3 ya habla de una tecnología proambiental de asfaltos que se está difundiendo muchísimo en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica y también acá en los países vecinos como Colombia, por ejemplo, que están ya en una avanzada con esa tecnología. El punto 4 ya empieza uno a hablar del uso de aditivos ecológicos, los llamados aditivos warm mix o mezclas tibias, y los aditivos de óxido de titanio. El punto 6 vendría a ser la energía recuperada de pavimento. Cómo en otros países utilizan la tecnología para recuperar esa energía que está dentro del pavimento y que actualmente en los miles o 24.000 kilómetros que tiene el Perú de carreteras se está disipando esa energía hacia el fondo del subsuelo como calor. No se aprovecha esa energía, pero ya hay tecnología que aprovecha esa energía. Es lo que en termodinámica química se llama la exergía, ¿no? Es el trabajo disponible que hay que recuperar. Y como punto 6, que vendría a ser un punto bastante importante, que ahora vamos a comentar algunas
algunas noticias interesantes, es el reciclaje de materiales asociado con el uso de las llantas usadas, trituradas en la construcción de carreteras, también el vidrio molido, que es la tecnología Glassfal, que en otros países se utiliza, y otros. Hay un sinnúmero de materiales reciclables para poder hacer en la construcción de carreteras. Como prólogo, definitivamente tenemos que hablar del desarrollo sostenible, porque hoy en día ninguna gestión empresarial se exime de esa responsabilidad, la responsabilidad social, que es el futuro de nuestros hijos, de la sociedad. En ese sentido, la ingeniería de pavimentos también tiene ese reto de desarrollar tecnologías con el compromiso, digamos, del desarrollo sostenible. Y para ello tenemos que recordar, como le dije rápidamente, lo que es el protocolo de Kioto. Aquí he sacado algo interesante, que hay una paradoja que dicen algunos comentaristas sobre el protocolo de Kioto. Si bien es cierto que el protocolo de Kioto es un inicio de algo, de tratar de controlar una emisión de gas invernadero, también es insuficiente. ¿Por qué? Porque solamente te habla de 5% de reducción en un tiempo muy prolongado. Entonces ya el 2012 y el Perú está dentro del protocolo de Kioto, pero no se cristaliza o no se materializa como debería ser, porque no hay políticas claras de reducción de CO2, lo que se llama la huella de carbono. En otros países sí lo utilizan, y de esa forma se puede medir las emisiones del CO2. Como muchas empresas ya están implementando la huella de carbono en diferentes líneas de gestión. Entonces vemos ahí que dentro de los países que más emisión tiene del CO2 como impacto, digamos, al efecto invernadero es Estados Unidos, pero sin embargo Estados Unidos es uno de los países que pateó el tablero y se salió del protocolo de Kioto a diseñar sus propios estándares. Pero ¿qué dicen los críticos en un son de contradicción? Por eso se llama la paradoja. Y ponen un ejemplo de que es exactamente igual en todos los sentidos que la declaración de un fumador empedernido que hoy se fuma 100 cigarrillos diarios, jura y rejura solamente que habrá un esfuerzo serio y que en el año 2025 ya solo fumará 95, ¿no? O sea, es demasiado tiempo para una reducción tan pequeña, eso es lo que quieren decir, ¿no? Con el juramento, ¿no?, de hacer constar que se le permitirá comprar el humo a los que no fumen, a los que no fumen mucho. Entonces es una paradoja. El mensaje está dado y cada país tiene la responsabilidad de diseñar programas sostenibles para poder dar el valor agregado y poder minimizar el impacto del gas invernadero. Entonces, con esta introducción, brevemente, ¿cómo se produce un asfalto? Un asfalto se produce de la destilación del petróleo. El petróleo crudo entra a la refinería, se aplica calor y hay una separación física de los componentes, de tal forma de que se sacan todos los productos ligeros en dos columnas de destilación, básicamente, porque no hay craqueo de moléculas. En la destilación hay separación física de los componentes por diferencias de punto de ebullición. Entonces, los más ligeros salen primero y por último sale un producto pesado de la unidad de vacío que se llama el residual de vacío, y esto es lo que constituye el asfalto propiamente dicho, como cemento asfáltico. De esa forma se produce los asfaltos en la refinería. Si bien es cierto que es una corriente que sale del residuo de la destilación del petróleo, no hay que asociarlo como que es lo último, que no tiene calidad de ninguna manera. El asfalto, para que tenga propiedades de durabilidad en un pavimento, tiene que tener buena connotación en su estructura química para que pueda tener buena performance. Afortunadamente los asfaltos del Perú, en este caso de Petroperú, son de buena calidad y actualmente se está exportando a Bolivia y Ecuador. Eso prueba de que nuestro país en ese sentido tiene una hegemonía. A este cemento asfáltico se le hacen algunas pruebas típicas que no vamos a entrar a detallar, solamente conocerlas, como son los grados de penetración, la viscosidad, el punto de ablandamiento, la volatilidad, ductilidad, y
4 pruebas básicas para poder evaluar la susceptibilidad térmica del cemento asfáltico. Y los parámetros de penetración, viscosidad y punto de ablandamiento son los claves, son los que todo ingeniero de pavimentos están mirando eso para ver qué performance esperan de ese cemento asfáltico. Este cemento asfáltico convencional, producto directamente de la destilación del petróleo, por eso se llama convencional. Bueno, en la descripción lo van a ver en la exposición que va a estar colgada, tengo entendido, en la página web, pero tienen ya ensayos bajo normas en los laboratorios que con éxito se están aplicando, cada vez modernizándose cada vez más. Por ejemplo, Refinería Conchán acaba de adquirir ya equipos de última generación para medir los parámetros de penetración, de viscosidad, de película fina, básicamente. Pero ¿qué tecnología de pavimento desarrollamos ahorita en el Perú? Partiendo del asfalto convencional, que es esto de acá, este cemento asfáltico, la empresa privada adquiere ese cemento asfáltico actualmente y lo lleva a su planta, y ellos han invertido plantas, modificadores con polímeros para darle mejor valor agregado a ese cemento asfáltico convencional. Le van a modificar ciertas propiedades para que sea más duradero y utilizan polímeros, elastómeros, en el caso del Perú, y de esa forma producen el asfalto modificado. Y también hay empresas privadas que han desarrollado una tecnología y un know-how en los últimos 10 años que se llaman emulsiones asfálticas. Estas emulsiones asfálticas no tienen emisiones de componentes organovolátiles y por consiguiente son ambientales, proambientales. Y también el cemento asfáltico que hemos mencionado hace un momento de la producción de las refinerías es comprado como insumo en estas plantas y con aplicación de agua y molino coloidal y químicos producen lo que se llaman las emulsiones asfálticas, que se utilizan para pavimentación como imprimante, y el cemento asfáltico se utiliza ya como carpeta, como concreto asfáltico, ¿no? Esto es hasta acá lo que el Perú tiene, el asfalto convencional y la empresa privada que está haciendo un esfuerzo en los últimos 8 años en una nueva tecnología que está creciendo poco, pero está creciendo, que es la modificación con polímeros y la emulsión de asfaltos. Hay muchas empresas constructoras que son clientes de Petroperú que ya están construyendo sus propias plantas de emulsiones como política propia, proambiental y también por costos, porque el consumo de energía es bajo y le permite tener mayores utilidades y también buenos rendimientos. Entonces, como ese punto de partida, vamos a hablar rápidamente de lo que es la tecnología proambiental. Nuevamente, para no perder de vista la nueva visión que nos debe mover a los ingenieros de pavimentos y estar comprometidos con el desarrollo sostenible. ¿Y qué nos ofrece esta tecnología actualmente? Esta tecnología actualmente está creciendo en Norteamérica y en Europa y ya está llegando a las latitudes de Sudamérica, y utiliza tecnología de utilización de residuos industriales, uso de aditivos proambientales, emulsiones ecológicas, recupero de la energía del subsuelo y reciclaje de pavimentos usados en frío, porque siempre la carretera implica demanda de calor, calentamiento, pero ahora hay una tecnología que es el reciclado, parte del material que ya está existente en el pavimento, lo reciclan en frío y ahorran energía y materiales, por consiguiente hay menos emisiones de CO2, de gas invernadero, por eso se llama proambiental. Veamos en qué consiste el uso de aditivos ecológicos. El aditivo ecológico del óxido de titanio es un reductor o eliminador de los hidróxidos de nitrógeno, los NOx. Absorbe el humo de los tubos, de los escapes de los vehículos que producen NOx y los elimina. En días soleados tiene mayor eficiencia que en días que no son asoleados. Entonces,
La parte porosa del betún ofrece una reacción de fotocatálisis bajo la acción de los rayos ultravioleta que actúan sobre este óxido de titanio y cuyo resultado es la eliminación de los óxidos de nitrógeno a través del NO3. Precipita con la humedad y se pierde. Este óxido de titanio es una sustancia química que refleja prácticamente toda la radiación visible. Tiene un gran poder de refracción, inclusive refleja prácticamente toda la luz ultravioleta y lo que no se refleja lo absorbe. Y es un fotocatalizador por excelencia, muy eficaz, acelera mucho las acciones químicas provocadas por la luz. Ya en Holanda y Madrid, y usted lo puede constatar en internet, ya están utilizando estos paquetes, pero como políticas de Estado, que le dan facilidades a los contratistas. En nuestro país, lamentablemente, hay muchas normas muy cerradas que no dan mucha oportunidad para poder que la empresa privada pueda hacer cosas, porque son muy restrictivas en las valorizaciones de obras, de acuerdo a las leyes de contrataciones, a los contratos. Entonces es muy rígido y los años pasan y no avanzamos nada. En otros países son más elásticos. Inclusive se han sacado normas que promueven este tipo de tecnología, y eso lo demuestra. Holanda y Madrid ya utiliza. El mecanismo para poder entender cómo actúa este óxido de titanio es a través de la fotólisis de agua. La fotólisis de agua genera un hidróxido radical y un ion superóxido. Estos iones van a actuar sobre los NO2 y los NO, sobre los óxidos nitroso y nítrico, para poder formar el NO3 y que precipiten y de esa forma eliminarlo, el nitrógeno. Entonces, esquemáticamente, los carros emiten NO2 o NOx, los rayos ultravioleta es absorbida por el dióxido de titanio, los óxidos de nitrógeno reaccionan con los iones superóxidos, que hablábamos antes, y los radicales hidróxidos para formar iones de nitratos, y finalmente estos nitratos son absorbidos en un bloque y son eliminados. Y fíjense a la derecha, ya en otros países utilizan una señalización de prohibido humos. Quiere decir que tienen una política muy bien desarrollada para minimizar estos impactos de los gases de emisiones de los buses, ¿no? El otro aditivo es el llamado warm mix o mezclas tibias. Este aditivo genera un ahorro de energía al contratista en el desarrollo de la obra, porque todos los trabajos convencionales, acá, una mezcla caliente de aplicación oscila en un rango de 140 a 150 grados centígrados, con emisión de gases que son contaminantes para la salud del trabajador y con emisión de CO2, porque el calor que se le mete, digamos, a la planta de mezcla. Y cuando se utiliza este pavimento, los niveles térmicos bajan, fíjense, hasta 90 grados, y eso definitivamente es un ahorro de energía para el contratista, menos emisiones de gases contaminantes, tanto de efecto de gas invernadero como para la persona, para el trabajador, y por consiguiente no altera las propiedades del diseño del pavimento, para nada. Más bien genera un valor agregado de reducción de costos y de emisión de gases CO2. Es un aditivo polifuncional. Puede ser agregado muy fácilmente en las obras, fácil de dosificar, cantidades muy pequeñas porque tiene una gran reactividad, tiene buena estabilidad en el almacenaje y no cambia las características físico-químicas del asfalto, como le decía, la penetración, el punto de ablandamiento, el contenido de parafina, que es lo más importante, no lo cambia. Lo único que hace es un efecto reológico de reducción de viscosidad, porque cuando se hace la carretera, los ingenieros de pavimento buscan la viscosidad adecuada y para llegar a esa viscosidad aplican calor. Se supone que, o se entiende que cuanto más calor hay, la viscosidad baja para que puedan trabajar, la trabajabilidad. Entonces este aditivo hace de que se logre la viscosidad adecuada a menores niveles térmicos. Ahí está el valor agregado. Hay un ejemplo esquemático de cómo se utiliza.
Los agregados, que son las piedras, se mezclan con el asfalto, que ya tiene un aditivo que es pequeño, del orden del 1%, y eso se es mezclado y, como se ve en esas fotografías, se va a tener niveles térmicos más bajos de trabajo en la trabajabilidad, y vuelvo a repetir, van a haber menos emisiones de contaminantes hacia la persona y al medio ambiente, y esto va a permitir tener un ahorro hasta de 35% de energía. Entonces, estos son resultados, obviamente, de experiencias que se han hecho, pilotos, y también ya de carreteras, como vamos a ver en unas fotografías. Esto es una realidad, y ustedes lo pueden constatar en Internet. O sea, aquí nadie va a descubrir la pólvora. Lo que queremos hacer es ubicar un benchmark que se adaptarlo a nuestra realidad y aplicarlo. También tiene un efecto, obviamente, al tener menos niveles térmicos, de menos contenido de emisiones de dióxido de carbono y dióxidos nitrogenados. Ahora, ¿qué actividades se han desarrollado en el Perú? No sé si me podrías ayudar a pasar un video, por favor. El año 2011, la unidad de negocios de asfaltos de Petroperú, en coordinación con una constructora, llevó a cabo una experiencia piloto, como dicen ahí, con la participación de la dirección. ¿Podría regresar un poquito, por favor? O al final. No, en la tablita, por favor. No, atrás, para atrás. Ahí un segundito, dejarlo, ¿no? Los participantes, Petroperú como suministrante del cemento asfáltico, la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de Trabajo, César Ingenieros, que es una empresa especialista, auditora y hace diseños, Emulsiones y Asfalto, que es la empresa constructora peruana interesada en hacer este proyecto, y fueron de la Universidad Ricardo Palma, tanto estudiantes como profesores. Y se tuvo el apoyo de una empresa que vende este aditivo, que lo proporcionó para hacer la prueba, y la experiencia se hizo en un camino vecinal. Ahora sí, ¿podrías pasar, por favor, el video? No vamos a pasar todo el video porque dura como 15 minutos, sino la parte más importante es que es el comienzo, que se hizo esta prueba en un pueblo joven de Ate, un camino vecinal de Arrancador en Santa Clara, Ate, y aquí hemos grabado toda la parte del desarrollo, que es la primera parte, que es interesante. Es muy simple, el aditivo va en unos cilindros, se pone una bomba pequeña y se inyecta online a la entrada del asfalto que está entrando a la planta de asfalto. O sea, no hay nada del otro mundo. Lo único que se tiene que hacer es la ingeniería básica de la inyección, del bombeo, de la inyección del aditivo a la línea. Entonces, esta línea que ven acá es la línea de asfalto que está entrando a la planta de mezcla, porque aquí entran los agregados, y sobre esta línea, a través de este cilindro con una bombita, se inyectó el aditivo. No sé si podrías adelantar el video, por favor. Mucho más de la mitad, por ahí. Ahí ya se va viendo toda esa mezcla aditivada con bajos niveles térmicos, ya está siendo esparcida en el pavimento experimental, y no se observó ninguna anomalía. Lo único que se observó era que los niveles térmicos simplemente eran más bajos, pero toda la trabajabilidad, como ustedes lo van a observar, ha sido simple y se ha hecho la construcción normal del camino. Entonces, cuando nosotros le vendimos la idea a la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de que diera facilidades para que los constructores utilizaran esto, se entrampó, porque la normatividad, como lo vuelvo a repetir, no permite. Entonces nadie va a poner un sobrecosto para no recuperarlo, y eso tiene que ser recuperado a través de las valorizaciones de obra, pero eso necesita una política, una normatividad. Ahí se constató con unos termómetros los niveles térmicos que bajaron, y se demostró finalmente en la experiencia que efectivamente
se logra el ahorro de energía, que puede estar 25, 30, 35% dependiendo de muchos factores, y por consiguiente se ve que las emisiones son más bajas, ¿no? ¿Podrías cortar el video, por favor, para seguir? Córtalo, ¿no? Acá hay un tema bien interesante, que cuando tomé conocimiento me impactó, y es muy simple, que es la energía recuperada de pavimento. Entonces todos sabemos de que cuando los vehículos pasan en el pavimento, hay una carga y unas fuerzas de tensión, compresión, etcétera, y en la subrasante se reflejan esos esfuerzos, que es la energía potencial que ejerce el vehículo al pasar, y hay una energía vial disipada hacia el subsuelo, porque esa energía potencial llega hacia el suelo, y ¿qué es lo que pasa? Que esa energía mecánica se pierde en forma de calor hacia abajo, y ahí queda el asunto. Entonces, en otros países, ¿qué cosas han hecho? Han utilizado el concepto de exergía, vale decir que es una parte de la ciencia termodinámica que califica la energía y determina si existe trabajo disponible y perdido o no para recuperarlo. Y se ha logrado a través de, bueno, no vamos a entrar al detalle de lo que es el balance exergético, pero está asociado con un trabajo perdido, que es el calor que se va hacia el subsuelo. Ese trabajo perdido hay que tomarlo. Y se le ha tomado a través de los piezoeléctricos. Estos piezoeléctricos es el fenómeno representado por determinados cristales que al ser sometido a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su masa, apareciendo una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Vale decir, el piezoeléctrico toma la energía potencial y lo transfiere en electricidad y te da luz, así de simple. Y la transformación de la energía mecánica a eléctrica más o menos se ve en esas tres fases. Una fase 1 que es la transferencia de la energía mecánica de las llantas que pasan en el pavimento, la transformación de esta energía mecánica eléctrica a través de los piezoeléctricos en el subsuelo, y la transferencia de energía eléctrica, como vamos a ver un video rápidamente, cómo se transforma. No sé si podrías ayudarme, por favor, a pasar el video, el primero, que está arriba. Es un video simple de 60 segundos, donde permite ver, no carga, creo, sí, a ver. Bueno, parece que no carga, pero el video que muestra, ¿está cargando? El video muestra justamente cómo estos piezoeléctricos se ponen en el subsuelo de la carretera a lo largo de kilómetros, como concretos, como ladrillos, de tal forma que cuando los vehículos pasan, parece que no carga, los vehículos al pasar generan la energía potencial. Sí, no sé qué ha pasado, está en otro formato, o sea, el video de abajo no va a cargar. No sé si el video 2 podrías poner. Bueno, lamentablemente el formato no es compatible, pero ahí en la figura se ve que a lo largo de kilómetros, imagínense toda la Panamericana Sur, ¿ok? Toda la Panamericana Sur, que se le ponga en el subsuelo los piezoeléctricos. Entonces, en la parte superior se pone el pavimento, y los piezoeléctricos están como ladrillos uno tras otro, y los carros, al circular, van botando la energía potencial, los piezoeléctricos lo recogen y lo emiten mediante generadores producir la luz, la iluminación en la misma autopista o a urbanizaciones próximas. Van a tener la oportunidad de repente ver el video, y cuando lo colguemos en la página web, para tener una mejor idea, pero ese gráfico es muy
muy ilustrador, ¿no? El vehículo pasa sobre el piezoeléctrico, se genera la electricidad y da luz. Eso es todo, ¿no? Bueno, podríamos pasar, por favor. A ver. El otro es el uso de colectores asfálticos en el subsuelo. En España se utiliza mucho esto, en Europa, que en el subsuelo se utilizan ahí unos recuperadores de calor, de tal forma de que la energía calórica que hay en el subsuelo es aprovechada para calentar energía, deshielar en zonas muy frígidas que hay allá, se forman capas de hielo y con eso deshielan o generan el calentamiento de agua de urbanizaciones o localidades próximas, ¿no? Esto está dentro de un proyecto que se llama el Proyecto Fénix de la península ibérica. Está muy desarrollado. La última parte conceptual es el reciclaje. Como introducción, para tener una idea de lo que se quiere, tenemos que saber cuánto se demora en degradar los materiales. En este caso, las llantas, los neumáticos demoran de 500 a 800 años. Son productos no biodegradables, demoran. Entonces, una llanta usada que se bota ya origina un problema. Al botadero municipal puede ser quemada con emisiones de CO2 o puede tener un efecto contaminante si se bota al río o al mar, etcétera, ¿no? Y el vidrio también tiene muchos años, hasta 4000 años, para poder biodegradarse. Y estos dos materiales se utilizan con éxito como reciclaje en la construcción de carreteras. En vez de botarlo, mejor lo molemos, lo trituramos y lo metemos en la mezcla. Por ejemplo, un dato del 2007 nos implica que son 39.000 toneladas de llantas de unidades, 1.500.000 unidades de neumáticos fuera de uso por año, lo que nos daría una cantidad en toneladas de 39.000 toneladas. Quiere decir que en los últimos 6 años, a lo largo de todo el país, están ahí botadas como 240.000 toneladas. Entonces hay el interés de muchas empresas privadas que están haciendo un estudio logístico para recuperar estas llantas. Hay empresas privadas que quieren invertir en los equipos para triturar las llantas, con el interés del apoyo de la Dirección de Caminos y Ferrocarriles, ingeniero Walter Cesenarro, que es el director del MTC, para tratar de impulsar esto. Y quiero comentarles de que un cliente de Petroperú llamado Motengil está coordinando la fabricación de un pavimento sustentable en un municipio que próximamente seguro se van a enterar, para hacer un proyecto piloto, porque hay una municipalidad de San Borja que se ha interesado y quiere utilizar los asfaltos Petroperú con esta tecnología en hacer un pavimento sustentable. Ojalá que lo podamos hacer, sería la primera experiencia en el Perú, porque tengo entendido que no ha habido alguna otra. Definitivamente estamos hablando de la tecnología del polvo de caucho, de los NFU. NFU son neumáticos fuera de uso. Estos neumáticos reciclados son utilizados para hacer no solamente carreteras, como se muestra acá, utilizado en carreteras, sino para hacer campos deportivos, todo lo que industrialmente se pueda utilizar. En otros países utilizan muchísimo eso. Lamentablemente en nuestro país no, pero ahí hay un buen escenario futuro tecnológico para utilizar la tecnología del polvo de caucho. Y no sé si podríamos pasar este video, y acá en esta foto se ve cómo una carretera convencional tiene una diferencia de calidad con una carretera que ya tiene polvo de caucho. Y en este video, ojalá que cargue, se ve, bueno, aquí hay una municipalidad de Colombia, por ejemplo, ya Colombia están avanzados en ello, que tienen un problema de millones de neumáticos que están ahí botados, y ellos ya han implementado la normatividad para poder triturar estos neumáticos y darle una viabilidad como un agregado y en el uso de la construcción de carreteras. Y no solamente carreteras, sino, como dicen acá, ciclovías, etcétera, ¿no?
y le dan una buena resistencia al envejecimiento, elasticidad, y ya han sacado una resolución en diciembre del 2011. Y eso es lo que yo estoy mencionando, y se está clamando a que las autoridades tengan este criterio de dar una flexibilidad y una obligatoriedad, como en Colombia, de que el 5% de toda la obra que van a hacer utilicen ya este tipo de material. Entonces, de una manera u otra, esto abre, digamos, la tecnología y la facilidad. Entonces el cliente, el privado, el constructor, ya no va a tener muchos reparos en poder participar, porque va a recuperar la poca inversión que puede hacer.